Mi siguiente invitado es Héctor Barrera. Él es, gerente, como estaba avisándoles, iba a tener un estudio hecho sobre la deficiencia de matemáticas en estos 2 años de clases virtuales. Él es gerente de estrategia de red de los centros Kumon. Don Héctor, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y pues contento de poder compartir con ustedes esta información una pertinente a deficiencia, este sistema. Un sistema educativo que ya era deficiente, que ha dejado todas sus debilidades expuestas ahora después de 2 años de clases virtuales y sobre todo en una materia tan importante como la matemática. ¿Cuáles son los resultados que se han obtenido en este estudio versus los demás países? Sé que es una red centroamericana. ¿Cómo está Panamá versus los demás países? Y ¿dónde está básicamente en ese amplio mundo que es la matemática las mayores deficiencias que ustedes han encontrado? Muchas gracias. Es importante poder tener un contexto de cómo estábamos antes de la pandemia y qué pasó con la pandemia, porque la manera más fácil de poder identificar o la manera que teníamos de instrumentos internacionales para poder identificar era la prueba de PISA, que es una prueba que se desarrolla para estudiantes en edad escolar y que la última vez que participó Panamá fue en 2018 y la última vez que se hizo antes de la pandemia. Estos elementos nos arrojaban ya un impacto muy importante en el tema del conocimiento matemático. Y más o menos los datos que puedan arrojarnos es que precisamente esta prueba, Panamá se incorpora en 2018, no había participado antes de poder hacer esto, se salió, la última vez que hizo fue en 2009, y tuvo un leve retraso con respecto al conocimiento o el dominio de matemáticas respecto a esta evaluación. Pero después viene este tema de la pandemia que a nivel mundial creo que los sistemas educativos no estaban preparados para poder, y creo que nadie estaba preparado para poder pasar de un elemento presencial a un elemento en un entorno completamente digital y de manera muy rápida y de manera muy contundente. Entonces, este reto fue para todos a nivel mundial, pero particularmente si ya podríamos hablar que el día de hoy, antes de la pandemia, tendríamos un atraso entre 1 y 2 años de dominio del conocimiento con respecto al grado escolar. Sí. La pandemia trajo un atraso de 2 años más. Y entonces ya empieza a hablar el Banco de Desarrollo Interamericano, la OCDE, de 3 a 4 años de atraso, y esto se recrudece muchísimo más en aquellos estudiantes en edad escolar que vivieron la pandemia y que tocaron, por ejemplo, la edad en donde antes de la educación básica les tocó la pandemia aprender a leer y escribir o aprender a sumar y restar. Pero, es decir, por ejemplo, Héctor, básicos. Alguien que vamos a casos prácticos, alguien que le estaban enseñando las letras y los números, volvió a la escuela y los maestros pretendían que supieran dividir y multiplicar. Lo mismo ocurrió con alguien que lo último que vio en la escuela fue conceptos de álgebra y ahora tiene que empezar con cálculos y derivadas. Es decir, exactamente, este atraso sí está marcado. ¿Cómo se pone al corriente alguien con esos 2 grandes valles de conocimiento que han tenido en un momento esencial para la práctica, para la matemática práctica que uno tiene que llevar a la universidad? Pues precisamente, yo creo que uno de los elementos más importantes para cuando recurrentemente me hacen la pregunta en este rubro, es que lo primero es que tenemos que identificar exactamente en qué punto del conocimiento matemático el estudiante domina. Y esto es una prueba de diagnóstico que permita de manera individualizada el poder reconocer cuál es el dominio que se tiene y dónde empiezan las dudas. Y a partir de ahí, construir un programa, un avance que nos ayude a recuperar este proceso que se perdió junto con la pandemia, que a nivel Centroamérica, a nivel de Latinoamérica, se está viviendo. Bueno, ¿cómo nivelar esta situación? Pues hacer los famosos college, junior college, a través de las prepas, como hacen en México. Es decir, cómo nivelar
ese conocimiento matemático para aquellos que piensan realizar una carrera universitaria? Tenemos que tener, esta es una extraordinaria pregunta, tenemos que tener esto en mente. Y más allá únicamente de llegar a la universidad con las habilidades necesarias para poder aspirar a una carrera, quisiera agregar un elemento más. El elemento que la pandemia trajo es que hizo un adelanto, nos empujó a un elemento digital. Y entonces, hoy más que nunca, ahora mismo estamos hablando a la distancia, yo desde México, tú desde Panamá, y el entorno digital se volvió muy común. ¿Qué va a pasar? Saber, yo creo que a lo primero que tenemos que comunicarnos con los padres de familia es saber que hay un día y un momento en donde sus hijos que estuvieron en edad escolar van a tomar decisiones de vida, como es una carrera profesional. Claro. Y que ese día está en una fecha específica, es un año en específico. Y entonces el poder saber que tienen 2, 3 o la cantidad de años que sea necesaria para que puedan trazar este plan en donde se recuperen, y no solamente se recuperen, es decir, no solamente tiene que ver con subsanar los elementos que perdimos durante la pandemia, pero que incluso podamos pensar en que los estudiantes avancen un poco más arriba de su grado escolar. Y es una propuesta que directamente Kumon viene haciendo desde hace 60 años. El poder, como primera fase, tener un examen diagnóstico que permita reconocer en qué punto del conocimiento matemático estás, sí, trazar un plan individualizado que te permite poder primero resarcir todas las dudas en torno a tu conocimiento de lo que experimentaste en la escuela, y después de esto poderte llevar un poco más arriba del grado escolar para que de esa manera el elemento que permita poder avanzar por encima de tu grado escolar te dé esta oportunidad de que no sea un reto importante lo que ibas aprendiendo en la escuela, porque ya lo aprendiste por adelantado. Bueno, Héctor Barrera, gerente de estrategia de red de los centros Kumon. Pues, ¿cómo se está viviendo? Y quiero agradecerte esta entrevista, porque ¿cómo están viviendo las universidades estas deficiencias y cómo las están tratando de adaptar o adaptar su alumnado? Gracias, Héctor, porque